El retrato llamado El matrimonio Arnolfini fue pintado por Jan van Eyck en 1434. Enigmático, extrañamente bello, sin precedente ni equivalente en la historia de la pintura. Pero quizá, después de todo, no fuese pintado en 1434. Todo lo que sabemos en materia de fechas está en una frase sibilina que hace las veces de firma, caligrafiada en mal latín encima del espejo. Johannes de Eyck fuit Eyck 1434. Ver figura 1 del PDF. No fecit o compleguit, sino fuit Eyck. No Jan van Eyck hizo o acabó este cuadro en 1434, sino Jan van Eyck estuvo aquí en 1434. O incluso, este es Jan van Eyck en 1434. La frase es doblemente ambigua. No dice que el cuadro date de 1434, sino que la escena que representa tuvo lugar en aquel año. Y se guarda bien de informarnos si Van Eyck fue testigo o protagonista de esta escena. La frase sitúa el cuadro bajo el signo del doble sentido. Gracias a los documentos contables de la corte de Borgoña, sabemos más sobre Van Eyck que sobre ningún otro pintor de su tiempo, más de lo necesario incluso para escribir una novela, aunque esto no es una novela, sino más bien una investigación, un análisis, y sin embargo, parcelas enteras de su biografía siguen en la sombra. ¿Qué es lo que podemos decir de Jan van Eyck? El lugar y el año de nacimiento se desconocen. Los historiadores sitúan su nacimiento en Flandes hacia 1390. Tal vez en Maaseik, no lejos de Maastricht, a orillas del Mosa, tal vez en otro lugar. Habría vivido en La Haya y luego en Lille, antes de fijar su residencia en Brujas, donde moriría en 1441. Sobre sus maestros, sobre su aprendizaje, nada. Sobre sus comienzos al servicio de Juan III de Baviera, soberano de Holanda, fallecido en 1425, nada tampoco. Su nombre aparece mencionado por primera vez en una carta patente fechada el 19 de mayo de 1425. En ella se nos informa que Johannes, antiguo pintor y ayuda de cámara del difunto duque Juan de Baviera, entraba al servicio del duque de Borgoña Felipe el Bueno, y lo estuvo hasta su muerte. Borgoña sobrepasaba en riqueza tanto a Francia como a Inglaterra, que durante casi un siglo se habían destrozado mutuamente. Mientras que el puerto de Brujas, por entonces centro económico y financiero de los países nórdicos, podía recibir en un solo día hasta 100 barcos mercantes. El duque Felipe parece que tuvo a Jan en muy alta estima, lo colmó con sus atenciones y fue el padrino de su primer hijo, nacido en 1434. Jan hizo para él varios viajes por el extranjero. De España le traería el retrato de Isabel de Urgell, con la que el duque no se casó. De Portugal, el de otra Isabel, hija del rey Juan, con la que sí se casó. Las cuentas de la Recaudación General de Finanzas mencionan además, y en varias ocasiones, ciertos viajes lejanos y secretos que el dicho monseñor le ordenó hacer a ciertos lugares de los que no quiere hacer más mención. La finalidad y la naturaleza de estas misiones secretas, retribuidas muy generosamente, son uno de los misterios de la vida de Jan que siguen sin resolver. Conocía los alfabetos griego y hebreo. En un De Viris Illustribus, escrito en 1456, el humanista italiano Bartolomeo Faccio dijo de él que era un hombre de cultura literaria, experto en geometría y maestro de todas las artes que puedan añadirse a la distinción de la pintura. Durante mucho tiempo se le atribuyó el descubrimiento de la pintura al óleo, aunque para su gloria basta con haberla elevado a la perfección, descubriendo disolventes que le permitirían hacer vibrar el color y perfeccionar la ilusión figurativa hasta un extremo que durante mucho tiempo nadie superó. Pintó sobre todo temas religiosos. Fue uno de los primeros en aceptar encargos privados. Considerada como su obra maestra, el suntuoso retablo de la Adoración del Cordero Místico, conservado en la Catedral de San Babón de Gante, parece que lo empezó su hermano Hubert, aunque la existencia del tal Hubert no esté bien documentada, lo mismo que la de otro hermano, Lambert, y la de una hermana, Margaret, que también habrían sido pintores. Una veintena de sus cuadros han llegado hasta nosotros. 9 están firmados. 4 llevan su divisa, en mayúsculas más o menos griegas. La letra C ha sustituido a la sigma. Al Sig Can, lo mejor que puedo.